Eh, Mencionábamos la vez anterior que mirábamos también jueces, que Sansón es el milagro que nació para recordarnos dos cosas. Una, que Dios cumple lo que promete. Y la segunda, que el poder de Dios hace posible lo imposible. Entonces, qué bueno recordarlo hoy también. Dios cumple lo que promete. Dios prometió un hijo a una mujer que no había podido concebir y Dios cumplió lo que dijo. Dios cumple lo que promete. Y Dios hizo que una mujer para la cual naturalmente era imposible tener un bebé, pudo tenerlo por el obrar de Dios. Por lo tanto, es posible lo imposible cuando Dios así lo determina, cuando Dios así lo decide, cuando Dios así lo decreta. Lo imposible se hace posible. Eso lo vemos en el nacimiento de este bebé, que sería el juez Sansón. Y recordábamos allí, y o veíamos la vez anterior allí, miramos el capítulo 14 acerca de que él se interesó en una mujer solamente porque le agradaba y no era del pueblo de Israel. Me agrada y punto. Y quiero que ella sea mi esposa. Y se hizo una fiesta, que era la fiesta que era el matrimonio en sí, y donde él combinó, donde él hizo un trato con unas personas que asistieron a tal fiesta, donde les propuso un enigma y si lo descubrían, él, eh, él les daba 30 o 60 vestidos, creo, y pero si ellos no lo hacían, ellos le daban esos vestidos a él. Y entonces se acuerdan que ellos hablaron con aquella mujer para que le preguntara, ¿cuál es el enigma? ¿Cuál es la respuesta? Averígualo con él. Mira a ver qué haces, ayúdanos. Y ella estuvo insistiendo, llorando, suplicando, rogándole, hasta que él descubrió el enigma. Y entonces ella se lo dijo a ellos y ellos en el último día de la fiesta le dijeron, la respuesta es que es más fuerte que el león y que es más dulce que la miel. Y esa era la respuesta. Y entonces él supo de inmediato que lo que había confiado a su esposa había sido revelado a, a otros y sabía que era a través de ella. Enojado, se fue a su casa. En el último día de la fiesta, en el día séptimo, se fue a su casa y allí estuvo por un tiempo. Entonces, ahí es donde llegamos al capítulo 15 de Jueces, versículo 1. Entonces, esta clase de decisiones basada en gustos, no en la voluntad de Dios, no en temor a Dios, sino en que esto es lo que yo quiero, da como resultado frustraciones. Entonces 15:1 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer. ¿Cuál mujer? A la del capítulo 14, a la que descubrió el secreto a sus amigos, a la que dijo cuál era el enigma, que es más fuerte que el león y que es más dulce que la miel. Visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. ¿Por qué no lo dejó entrar? Y la respuesta está en el versículo 2. Dijo, el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías, de que estabas tan molesto que ya no querías, no la querías como esposa, y entonces la di a tu compañero, a su hermana menor, no es más hermoso que ella. Toma pues en su lugar. Mire en qué terminó todo este trasegar de Sansón, venir, ir, volver, ir, papá, vea, la quiero, mamá, vayamos, ayúdenme, quiero tomar, y todo esto terminó en nada.
en frustración, en ira, en molestia, en decepción. Y terminó, él estaba casado en el versículo 1 y ya en el versículo 2 se dio cuenta, no, ya no tenía esposa. Fue entregada a su compañero. Entonces sigue el versículo 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Vamos a mirar qué fue lo que hizo Sansón. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, las zorras obviamente salieron corriendo por todos los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Destruyó sembrados completos. ¿Qué dijo el ángel cuando visitó a la mujer? Dijo que a través de Sansón iba a comenzar a librar Israel de los filisteos. Y algo interesante ahí. Aquí no vemos a un Sansón orando. ¿Ustedes lo han visto orando a Sansón? Pidiendo, Señor, por favor, dirígeme, ayúdame. Señor, tú dijiste a mi madre, a mi padre, que yo iba a ser quien iba a salvar a los filisteos, más bien al pueblo de Israel de los filisteos. Muéstrame cómo. Señor, ¿será que es tu voluntad que yo haga esto? No hay oraciones, no hay un poner la voluntad bajo la voluntad divina, sino es hacer bajo mis instintos, impulsos. Yo quiero y lo consigo, punto. O como un niño caprichoso que quiere su bombón y se tira al suelo y llora y patalea y grita hasta que no se le da su bombón. Ese era Sansón, era caprichoso, era lo que él quisiera y lo que él eh, quisiera se hacía. No había sujeción a la voluntad de Dios. Pero quiero que miren esto. Aún a pesar de sus mil defectos, de su carnalidad, de su falta de sujeción a la voluntad divina, de buscar la voluntad de Dios, él fue un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para librar al pueblo de Israel de los filisteos. Esto que estamos viendo acá, esta reacción de él con rabia, con enojo, acerca de que le fue quitada a su mujer y de donde enciende los campos de los filisteos, fue dirigida por Dios, en el sentido no como cuando yo busco la voluntad de Dios, sino como cuando Dios permite que las cosas sucedan y sucedan para el bien de su pueblo, sucedan para bendición de su pueblo, a pesar de que el instrumento no estaba andando como Dios quería que andara. Entonces, aún nosotros, cuando no hemos dependido de Dios, cuando no hemos buscado la voluntad de Dios, Dios en su misericordia puede utilizar cosas que hagamos para su gloria. Pero la pregunta que tengo es la siguiente. Si esto pasó con un Sansón carnal, si esto pasó con un Sansón caprichoso, ¿qué pasaría con un Sansón espiritual? ¿Hasta dónde hubiera llegado un Sansón que colocara su voluntad bajo la voluntad divina? Es la pregunta que tengo, ¿cierto? Y pienso que hubiera hecho más que este Sansón. Aunque Dios es misericordioso. Mire, Dios no actúa conforme a la fe de Sansón. Dios actúa conforme a la bondad de Dios, conforme a la misericordia de Dios, conforme a la gracia de Dios en salvar a su pueblo de una opresión que habían vivido por años. Y sigue la historia. Entonces, algo que usted puede ver de jueces 14 y jueces 15, si usted, si usted se fija, si usted mira ahí, una de las cosas que pasan es que jueces, algo sencillo, jueces tiene, jueces 14 tiene 20 versículos, y si usted se va a ver a jueces capítulo 15, también tiene 20 versículos. Y sigue diciendo entonces el versículo
5. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. 6. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Tignateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Miren donde terminó los caprichos de Sansón, en que tanto él, el padre como la hija fueron quemados por los filisteos. El 7 dice, entonces Sansón les dijo, ya que así ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo. Esta de cadera y muslo es una manera de decir que hubo una mortandad, que fue algo terrible, con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Y sigue diciendo el versículo 9. Entonces los filisteos subieron, acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos, te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas, le hicieron venir de la peña, y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? Pero Dios no lo dejó. Dios, a pesar de los tantos errores, no abandonó a su suerte a Sansón. Aún tenía oportunidad Sansón de volverse a Dios y de hacer las cosas bien. Dios le estaba dando esa capacidad, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Pues Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y acababan de hablar, y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Bueno, por ahora sí. Quiero que miren cómo Dios capacita físicamente a Sansón para hacer una labor. ¿Cuál labor? Le da una fuerza extraordinaria para que pueda hacer lo que hizo, matar a 1000 hombres con una fuerza extraordinaria. Pero a la vez que él tiene una fuerza extraordinaria, a la vez que es capacitado por Dios para hacer una labor, a la vez Sansón no permite que Dios toque su carácter, no permite que Dios toque esas áreas de su vida inmaduras. Es decir, el Espíritu Santo toma control sobre su cuerpo, pero él no permite que el Espíritu Santo tome control, que Dios tome control sobre sus emociones. No permite que el Espíritu Santo controle su alma. Entonces, eh, puede hacer ciertas cosas, ciertas labores especiales, sobrenaturales, por el trabajo de Dios en él, pero su manera de ser no es transformada. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos hacer labores espirituales? Predicar, visitar, repartir folletos, versículos de la palabra de Dios, hacer cosas, trabajos, actividades, pero a la vez y Dios utilizarnos en su misericordia.
pero a la vez no estamos permitiendo a Dios obrar en nuestro carácter. No estamos permitiendo a Dios obrar en nuestras áreas débiles, en nuestras áreas inmaduras, carnales, que no están sujetas aún a Él. Entonces, Dios quiere obrar un trabajo integral en nuestras vidas, tanto dirigirnos en las actividades espirituales que realizamos, como también estar afectando, transformando nuestras áreas que no son espirituales, que no son maduras, que no están sujetas a Él. La pregunta es si estamos dejando a Dios obrar, si estamos diciendo, Señor, vea, aquí están estas áreas débiles. O, Señor, no sé, no identifico bien las áreas débiles. Muéstrame en qué fallo yo, en qué soy carnal, en qué no estoy sujeto a ti, en qué mi voluntad es caprichosa y no sujeta a la tuya. Entonces, para que Dios obre de una manera integral en nuestras vidas, que es el propósito de Dios. Dios no solamente quiere que hagamos cosas, Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere que vivamos en vida nueva y que esas cosas que hicieron parte de nuestro viejo hombre, de nuestro viejo ser, sean quitadas y reemplazadas por el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ven lo que aprendemos de la vida de Sansón, de lo que Dios hace en la vida de Sansón. Y dice el versículo 18, para terminar el capítulo, dice, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación. Interesante, mire, aún a pesar de su capricho, de su necedad, hay algo sabio que dice él, que quien ha dado esta salvación, quien le ayudó a matar a esos 1000 hombres, a hacer esas cosas que ha hecho sobrenaturales, que no son, que van más allá de la fuerza común de un hombre, es Dios. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Has sido tú, yo soy yo el instrumento, pero tú has sido el artífice. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. ¿Qué tiene este Sansón tan fuerte? Parece que está desanimado, parece que está, no sé si deprimido, o cómo pudiéramos definir lo que él siente en el versículo 18. Pero hay algo que siente, moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos, porque tuvo una gran sed. Y entonces Dios en su misericordia contesta oraciones aún de aquellos que no andan perfectamente delante de Él. Y dice el versículo 19, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Ley hasta hoy. Mire cómo Dios en su gracia obra. ¿Cuántas veces nosotros, aún conservando cosas que no están bien, oramos y Dios contesta? ¿Cuántas oraciones han sido contestadas por Él? Entonces, la frustración puede estar en la vida de alguien, pero más aún estará presente la frustración, la decepción en la vida de aquel que tiene como fuente de las decisiones los instintos. El motor es el instinto y le lleva a tomar decisiones, encontrará frustraciones. Dios capacita físicamente para la tarea que tiene Sansón, pero Sansón no permite a Dios obrar en su carácter. Dios usa para su propósito y bendición de su pueblo a un hombre que tiene como centro sus pasiones. Pero una vez más, ¿qué sería de Sansón si él hubiera colocado su ser integral en las manos de Dios para gloria de su nombre? Pienso que no hubiera muerto como murió y que hubiera hecho más cosas de las que hizo para gloria de Dios y para bendición del pueblo de Dios. Pregunta es si yo
estoy permitiendo a Dios obrar en mi vida. Si hay partes oscuras de mi corazón en las cuales no permito a Dios ingresar, afectar esa parte. Si hay partes inmaduras, caprichosas en mi vida que no están puestas en la mano de Dios. ¿Las hay o estoy permitiendo a Dios obrar allí? Señor Dios, gracias por este tiempo de reflexión de tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos luz y bendición en ella. Porque vemos cómo tú colocas luz sobre un corazón tan carnal, tan llevado por instintos, tan llevado por acciones sin transformación. Aún vemos a un hombre deprimido, decepcionado, frustrado, vengativo, pero con todo eso, Señor, en tu misericordia, tú obras a través de él y para gloria tuya. Y tú obras a través de él en favor de tu pueblo. Él es este hombre con tantos defectos, es la respuesta de Dios para un pueblo necesitado. Señor, cuánta misericordia tienes con nosotros de utilizarnos a pesar de nuestros errores, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de oración, de las áreas en nuestro corazón o cuartos de nuestro corazón que no estamos permitiendo que tú obres, de las voluntades, Señor, que no están siendo puestas bajo tu voluntad, de la falta de pedir dirección, de obrar instintivamente, por instinto, por pasión, por, por emoción, pero no por dirección tuya. Señor, ayúdanos a permitir que tú obres y que hagamos cosas para Dios, pero que permitamos a Dios transformar nuestro ser. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.